Muy buenos días tengan todos ustedes. Quienes nos acompañan a la distancia, pues saben de la cercanía que significa estar conectados a través de la tecnología, una experiencia maravillosa de quienes hemos sido sembrados en el siglo XXI. Para dar inicio formal en esta reunión en la que hemos sido convocados para presentar una aportación, una publicación que en común hemos desarrollado algunos maestros, colegas, estudiantes, catedráticos, interesados, expertos en sus temas y que hemos titulado Educación híbrida, desafíos en la sociedad 4.0. Cada uno de ustedes que ha participado, nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Lorenzo García Aretio, a Rocío Elizabeth Hernández, a Jessica Fernández, Juan Carlos Huitrado, Mirna Laura García, Leonor Fernández de Arpi, Hortensia Prieto, Rosario Lucero Cavazos y Francisco Javier Guerrero, en donde hemos tenido el honor también de participar, la doctora Reina Reina Verónica Serna y su servidora Yolanda Ruiz. Hortensia, nuestra anfitriona, te voy a pedir un mensaje, por favor. Bueno, pues muy brevemente, primero que nada, quiero decirles que es para mí un honor recibirlos en el San Roberto International School de manera presencial, a todos los que estamos aquí, y también virtualmente para la presentación de este libro como institución que promueve el amor por la lectura y la escritura como bases para un aprendizaje significativo. Me siento muy afortunada de estar rodeada de amigas y compañeras y compañeros con los que vibramos y nos apasionamos por este arte de leer y escribir y poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias a través de este libro. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por tu generosa bienvenida y apoyo tecnológico para que esto suceda, Hortensia. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero en primer término presentarles el mensaje que el gobernador de nuestro estado, el doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, nos ha enviado. Muy buenos días. Los saluda Samuel García, su amigo gobernador de Nuevo León. Quiero felicitarlos por este libro, Educación híbrida, los desafíos que vienen y que me hayan dejado escribir unas palabras, felicitarlos y culminarlos a que hayamos aprendido del COVID, que estos nuevos mecanismos híbridos de educación a distancia nos hagan aún mejores. Y aprovechando que viene la nueva Constitución para Nuevo León, donde la educación inicial y la media superior van a ser obligatorias y le vamos a dar un énfasis creativo, emocional y dual a la educación superior, pues muy importante no soltar el dedo del renglón y seguir trabajando por un nuevo Nuevo León incluyente, educado, que sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Estoy a sus órdenes. Muchas felicidades. Y bueno, pues aquí quiero comentar que agradecemos al equipo que ha empujado la participación de estos videos que compartimos y que para nosotros es muy importante porque son nuestras autoridades. Gracias al equipo, gracias Silvia por empujar, por impulsar este mensaje que el gobernador nos ha hecho llegar. Y enseguida también la doctora Sofía Leticia Morales, que es la secretaria de Educación, nos hizo llegar su mensaje. Primero quiero agradecer la invitación a la presentación del libro Educación híbrida, los desafíos de la sociedad 4.0. Cuando hablamos en educación pública de educación híbrida, estamos subrayando la importancia de retomar lo que se aprendió durante el confinamiento y la pandemia
y ponerlo en el centro de esta dinámica, nueva dinámica de enseñanza-aprendizaje, en donde los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes están en el centro del proceso educativo. ¿Qué mejor que retomar las experiencias de esos maestros que aprendieron a hacer cápsulas en YouTube y que ahora pueden animar el proceso de enseñanza-aprendizaje? O retomar aspectos que se buscan a través de los portales que tenemos, que se están fortaleciendo en el estado de Nuevo León, para realmente aprovechar la presencialidad con toda su riqueza de interacción, con la riqueza que nos pone a disposición las nuevas tecnologías si sabemos utilizarlas como un instrumento para fortalecer valores y fortalecer procesos educativos. Bienvenidas todas las ideas que nos permitan poner en el centro el aprendizaje y la mejora educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Felicidades por la presentación del libro. Gracias a la doctora Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación. Es quien representa pues un grupo importantísimo para todos nosotros, porque pues son las políticas públicas que guían, orientan el trabajo de nosotros los docentes, y que es de alguna manera una riqueza que la doctora Sofía Leticia sea nuestra secretaria de Educación. Muchas gracias, y ahora le pido a la doctora Reina Verónica Serna nos comparta un mensaje. Buenos días. Es un gran honor estar aquí esta mañana en compañía de los autores que participaron en la realización del libro Educación Híbrida, Desafíos de la Sociedad 4.0. Nos honran con un mensaje introductorio en este libro el gobernador del Estado de Nuevo León, el doctor Samuel García Sepúlveda, y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Santos Guzmán López, así como nos brindó también el prólogo el maestro en Desarrollo Laboral, Héctor S. Maldonado, integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como se explica en esta publicación, la modalidad de educación a distancia en soporte digital vino a ofrecer soluciones de emergencia a la crisis que atravesamos. Se reflexionó sobre el antes, durante y después del confinamiento, considerando que la respuesta educativa de emergencia era justamente para ese momento, pero que habría que continuar trabajando con calidad. Se pone de manifiesto la importancia de rediseñar el modelo educativo en el marco de la enseñanza remota, así como las habilidades requeridas por los maestros y alumnos en este contexto. Quienes participan en esta publicación dejan testimonio y muestran su generosidad para llegar más allá del espacio de sus instituciones, proyectando con valentía sus reflexiones sin perder de vista el bien común. El maestro Lorenzo García Aretio, en el primer capítulo titulado COVID-19 y educación a distancia digital, preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento, lleva a cabo una reflexión sobre las percepciones previas al COVID-19 relativas a esta modalidad educativa. Aborda la problemática relativa a los tiempos de posconfinamiento en los que no se prevé que los centros presenciales, todos los estudiantes puedan acudir a las aulas físicas en el mismo espacio y tiempo. Asimismo, presenta sugerencias sobre cómo abordar esta problemática a través de soluciones de hibridización con una enseñanza y aprendizaje mixtos, combinados o, mejor aún, integrados y flexibles. En el segundo capítulo de este libro, la doctora Yolanda Ruiz Martínez comparte un análisis enfocado a repensar el modelo híbrido, alternativas diferentes para un nuevo contexto, y presenta los elementos que integran un modelo educativo con enfoque híbrido. Asimismo, esta autora conecta temas relacionados con esta modalidad que implica renovar habilidades, repensar la actuación docente y las bases humanistas que se entretejen con la tecnología. La docencia en el modelo híbrido es el tercer capítulo en el que Rocío Elizabeth Hernández Estrada propone analizar el papel que desempeña el profesor universitario en la modalidad híbrida en la educación universitaria y comparte algunas características con las que debe de contar el docente que participa en este proceso. El objetivo del capítulo 4 es hacer una revisión no exhaustiva de diferentes recursos digitales que los docentes y alumnos pueden utilizar en un modelo de educación que combina clases presenciales y educación a distancia. Presenta la clasificación de los modelos tecnológicos y enfatiza la importancia de seleccionar los recursos adecuados al contexto educativo. Eso es abordado por Jessica Fernández Garza
en el tema llamado Recursos Digitales para Docentes y Alumnos. En el quinto capítulo, su servidora, Reina Verónica Serna, y Juan Carlos Buitrado Treviño, inician su aportación con las preguntas: ¿cuáles son las características que deben tener los profesionales de la educación en los procesos de enseñanza híbridos? ¿Cuáles son esas características y cómo impactan en los procesos educativos? ¿De qué manera deberán evaluarse los aprendizajes en la sociedad digital? Y comparten con los lectores su reflexiva respuesta en lo que llaman la sociedad 4.0. Las estrategias en ambientes híbridos, balanceando la experiencia presencial y virtual en el entorno escolar, corresponde al sexto capítulo expuesto por Mirna Laura García Lozano, quien aborda el tema tomando en cuenta las implicaciones metodológicas que fundamentan esta modalidad en la práctica educativa. Leonor Fernández de Arpi, en el capítulo séptimo, expone cómo el grupo Paz Cardinal es una comunidad educativa que dice sí al cambio y a las nuevas opciones de enseñanza. La autora comparte su experiencia en este tiempo en el que se ajustaron sus procesos para continuar atendiendo a su población escolar. En el octavo capítulo, modalidad híbrida, estrategias esenciales en la planeación de primaria y secundaria en una institución privada, se presenta por parte de Hortensia Prieto Salinas el relato de la experiencia de planeación de un modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido como respuesta al regreso a las aulas después de más de un ciclo escolar, trabajando en un modelo 100% virtual a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y da a conocer las 5 estrategias esenciales para la implementación de esta modalidad educativa. Por su parte, Rosario Lucero Cavazos Salazar, en el 9º capítulo, aborda el tema de la modalidad híbrida, una estrategia para la enseñanza en tiempos de contingencia, y resume cómo la Universidad Autónoma de Nuevo León generó su análisis y propuesta en ambientes híbridos de aprendizaje. En el 10º capítulo, Francisco Javier Guerrero Campos, en el plano de la salud y el bienestar, invita a pensar qué está sucediendo. En su aportación relata la importancia de la higiene del sueño y sus etapas, así como los beneficios de cumplir cabalmente con el descanso. Esto con el propósito de mejorar la vital faceta de la vida, y aconseja cómo mejorar el dormir durante este tiempo de emergencia sanitaria. En fin, podemos decir que la estructura de la obra y contenido de esta presenta un esquema general que atiende a un hilo conductor coherente y enfocado al campo de la educación híbrida en un contexto de pandemia. Muchas gracias, doctora Reina Verónica Serna. Y bueno, pues en este contexto, un resumen bastante objetivo sobre esta publicación que, como bien dice Reina Verónica, no agota la posibilidad de continuar investigando, analizando y sobre todo sumando las experiencias que en esta ocasión se compartieron de los 3 niveles educativos. Experiencias a niveles universitarios, a nivel escolar básico, a niveles de tocando temas de emocionalidad, higiene del sueño, en fin, la docencia, el alumnado. Y queremos dar, antes de presentar a quien nos acompaña como centro de esta presentación, gracias a quienes han conectado con nosotros y desde sus oficinas o su escuela o su casa siguen esta presentación. Bueno, pues el doctor Lorenzo García Aretio no es una persona que requiera mucha presentación. Sus 46 libros publicados, ¿verdad? En donde 18 él es como único autor. Y bueno, pues sigue produciendo, sigue escribiendo y es una persona profesionalmente pensante, innovadora, creativa, propositiva. El doctor Lorenzo García Aretio es catedrático de la Universidad de la UNED, de la Universidad de Educación a Distancia. Él está en Madrid, España, y es catedrático emérito desde el 1 de octubre del 2015. Es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario. Ha desempeñado una gran cantidad de cargos, puestos, funciones, relacionadas todas con la educación, y un gran impulsor en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana sobre el tema de la educación a distancia. Director editor de la revista iberoamericana de educación a distancia, la RIED, y de alguna manera pues está directamente conectado con la investigación. Ha publicado más de 150 artículos, ha recibido homenajes como el que el año pasado tuvimos el honor de ofrecerle de una manera muy sencilla, maestro, usted lo sabe,
Ha recibido reconocimientos y distinciones honoris causa en diferentes instituciones educativas, tanto en España como en América Latina. Profesor honorario de la Pontificia Universidad Técnica Particular de La Loja de Perú, por ejemplo, en Ecuador, en Buenos Aires. Maestro, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, buenos días México, buenas tardes desde España. Un placer haber sido invitado a la presentación de un libro. Siempre es placentero hablar de libros, siempre es placentero desarrollar reflexiones en torno a lo que otros colegas con mucho esfuerzo, con mucha dedicación han escrito. Yo, para empezar, sí que les recomendaría a ustedes que pudieran echar una ojeada a este libro donde se presentan todos los capítulos que se nos han reseñado con anterioridad. Merece la pena este libro sobre educación híbrida. A mí se me había invitado para estar aquí con ustedes y hacer alguna reflexión breve sobre todo este fenómeno de la educación, de la enseñanza, de los aprendizajes híbridos, combinados, integrados, etc. El libro se titula Educación híbrida. Si se titula Educación híbrida, como si se titulase Educación a distancia, como si se titulase Educación moral, como si se titulase con el término educación. Miren, si hacemos educación híbrida, en estos ambientes de educación a distancia, digital, híbrida, combinada, tenemos que ser conscientes de que eso es. Estamos hablando de educación. Y esto que hacemos no es solo, mis queridas, mis queridos amigos, no debería ser solo enseñanza, instrucción, docencia. Esto que hacemos en estos ámbitos de la educación, del mundo digital, no es mero entrenamiento, no es mero adiestramiento para la profesionalidad futura de nuestros estudiantes. Esto que hacemos de ninguna manera debería ser imposición, manipulación, adoctrinamiento, amaestramiento. Todo lo que hacemos, sea en ambientes presenciales o en ambientes virtuales, lo deberíamos, mis queridas amigas y amigos, enfocar al logro de aprendizajes, de patrones valiosos. Miren, la enseñanza, la instrucción, la docencia, la hacemos porque pretendemos que se logren aprendizajes. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Pero claro, lo que queremos cuando educamos, no solamente enseñamos, instruimos, cuando educamos, es que esos aprendizajes sean de calidad, sean de valor, valiosos, porque podrían ser aprendizajes que llevasen a conductas, a conocimientos, a habilidades, pues qué sé yo, insociables, o que llevasen a conductas, a conocimientos, a habilidades deshonestas, qué sé yo, intolerantes, antidemocráticas, injustas, y serían conductas aprendidas, conocimientos aprendidos, malignos, qué sé yo, que de alguna manera inciten al odio, que sean groseros, egoístas. No, lo que pretendemos cuando educamos no es solo aprendizajes, sino que efectivamente esos aprendizajes sean valiosos. Pero miren ustedes, estamos metidos, sobre todo desde que trabajamos estos ámbitos de la enseñanza virtual, la enseñanza digital, la educación digital, en una especie de bosque, y a veces eso es, los árboles que nos rodean no nos dejan ver el conjunto del bosque. Porque miren, cuando hablamos de educación, enseñanza, docencia, aprendizaje, formación, cursos, programas, tal, vean que cuando a esos términos los antecedemos del prefijo tele o del prefijo e, de electronic, inglés y learning, le ponemos la e o el tele delante a la educación, enseñanza, docencia, aprendizaje, formación, curso, programa, y estamos
ampliando ese bosque con una cantidad de términos, que lo peor de todo ello es que esos términos no los definimos, no delimitamos, porque vean ustedes, si a eso educación, enseñanza, docencia, aprendizaje, formación, le agregamos lo de universidad, centro, instituto, colegio, corporación, unidad, departamento, facultad, escuela, y le ponemos de sufijo o los calificamos a todos esos términos que he dicho como a distancia, o sea, educación a distancia, enseñanza a distancia, docencia a distancia, aprendizaje a distancia, o universidad a distancia, centro a distancia, programa a distancia, abierto, por correspondencia, flexible, electrónico, virtual, en línea, en red, conectado, basado en internet, basado en la web, digital, mediado, distribuido, colaborativo, asíncrono, combinado, híbrido, integrado, por no agregarle autoaprendizaje, autoinstrucción, aprendizaje autodirigido, blended learning, mobile learning. Vean ustedes, qué locura, ¿verdad? Pero es que a esto, cuando ya teníamos todo este bosque, llegó la pandemia, llegó el COVID, llegó el confinamiento. Y vean ustedes que si repasan en internet, la literatura que se ha generado es impresionante. Nunca jamás se escribió de estas cosas tanto como en esta época de pandemia. Aquello de que las crisis dan oportunidades, también oportunidades para ampliar este bosque. Porque con esto de la educación a distancia por real decreto, aquello de que había que seguir, el sistema educativo no paraba, había que continuar, aunque los centros estaban cerrados, pero docentes y estudiantes tenían que seguir. Y aquí se habló de todo, de educación de emergencia, de crisis, de confinamiento, enseñanza en remoto, a lo lejos, docencia remota, de emergencia, aula extendida, dual, bimodal, híbrido, combinado, anfibio, presencialidad adaptada, presencialidad enriquecida. No me estoy inventando nada, ¿eh? Todo esto está en internet, en programas, en instituciones, en acciones. Programas o estudios rotatorios flexibles, híbridos, flexibles, el High Flex célebre, mixto autodirigido, hibridación síncrona, qué sé yo, combinado basado en proyectos, aulas invertidas, flexibles, híbridas, aprendizaje líquido, hibridación en línea, presencialidad multimodal. Bueno, y luego ya después algunos términos que, madre mía, es para ponerle imaginación, pero que están ahí. Telepresencialidad. Vean cómo comemos esto. Presencialidad híbrida. Presencialidad virtual. Virtualidad presencial. Estos son definiciones de proyectos, de programas. Telepresencia virtual. Presencial en remoto. Miren, esto último que todos estos términos últimos que les he indicado, que los hemos encontrado en programas, en acciones concretas, claro, en principio pueden parecer auténticamente disparatados. Diríamos, mis queridos amigos, ¿por qué no buscan otros términos, otra conceptualización de lo que están ustedes haciendo? Pero es que lo peor de ello es que cuando se utilizan esos términos tan extraños o que pueden parecer auténticas contradicciones, es que ni siquiera se definen. Es decir, a nuestro proyecto le llamamos presencialidad híbrida. Oiga, ¿qué quiere decir con eso? Explique usted los términos, las palabras, la definición que ha dado. Y quizás entonces, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Es decir, realmente esto ha sido una auténtica locura. Y estos tantos árboles que han crecido a nuestro alrededor no nos dejan ver pues el bosque, no nos dejan ver el contexto, el conjunto. Y claro, nosotros cuando somos educadores, somos docentes, somos profesores, somos maestros, entonces tenemos necesariamente que considerar lo que son las variables educativas, las variables que tenemos que manejar. Vamos a ver, hay una serie de variables que las podemos denominar modificables o alterables. Estas son, diríamos, las buenas, las que nos interesan, porque las que no son modificables, es decir, usted no puede modificar el sexo y puede influir en el contexto. Usted no puede modificar la procedencia socioeconómica del estudiante, y fíjese si afecta al rendimiento de los estudiantes. Usted no puede modificar, qué sé yo, la raza o las creencias religiosas que traigan desde su familia. Otras cuestiones contextuales. Usted como docente, ya fuese político, en alguna de ellas, a lo mejor podría actuar, ¿no? Fíjese lo que pasó con toda la vulnerabilidad de aquellos contextos más marginados, los más marginados,
nacionales, en la población, cuando tuvieron que quedarse en sus casas y en algunos casos hasta había a lo mejor problema de corriente eléctrica, como para decir, vamos a hacer una educación digital. Bueno, tenemos que contemplar, nosotros vamos a quedarnos en esas variables alterables, modificables, que nosotros los docentes podemos manejar. Digamos, podemos manipular, en el buen sentido de la palabra, manipularlas para lograr mejores aprendizajes, aquellos valiosos a los que yo me refería antes. Y las variables son muchas: la docencia, el aprendizaje, la tecnología, las actividades, los objetivos, los contenidos, las metodologías, los recursos de evaluación, el feedback, la autorregulación, el espacio, el tiempo, la docencia. Pero vean ustedes que con todas estas variables llegó, como digo, la pandemia, el confinamiento. ¿Y qué sucedió? Pues que con la pandemia y el confinamiento, buena parte de toda la literatura que se generó, de las propuestas que se hicieron, giraron en torno a dos de todas esas variables a las que yo me he referido antes. Y giraron en torno a dos y ahí nos quedamos. ¿Cuáles eran esas dos variables? Pues el espacio, el tiempo y el espacio. Y todo lo que se generó venía en torno a esas dos variables. Y resulta que olvidamos el mejor aprendizaje de los estudiantes. Olvidamos incluso el uso adecuado de las tecnologías dentro de esas dos variables, espacio y tiempo. O la forma de llevar a cabo las actividades, o los contenidos, o las metodologías, espacio y tiempo. Y claro, nos quedamos, orillamos lo que era lo fundamental, el aprendizaje de los estudiantes, cómo mejor hacer en esta distancia, en este confinamiento, para que los estudiantes aprendan mejor. Claro, todo este espacio-tiempo, manejándolo adecuadamente, es lo que llegamos posteriormente, bueno, posteriormente, esto ya estaba definido, yo personalmente había escrito de esto muchísimos años atrás, entonces me encontré con textos de estos donde yo hablaba del blended, de lo híbrido, de todo esto, de décadas atrás, y donde estábamos manejando en esto de la hibridación, de la integración, pues estas dos variables que son con las que prácticamente nos quedamos durante la pandemia, espacio y tiempo. Verán ustedes, miren, cuando se ha girado tanto en torno al espacio, nos podemos imaginar un continuo en el que en un extremo del continuo estén las acciones educativas íntegramente a distancia. Por ejemplo, lo que hicimos en el confinamiento. Y a la izquierda, al otro lado, en el otro extremo, íntegramente en presencia. En ese continuo de íntegramente a distancia e íntegramente a presencia, si quieren ustedes los vamos aproximando. Un poquito menos de distancia, un poquito más de presencia, un poquito menos de presencia, un poquito más de distancia, un poquito menos. Vamos combinando, vamos haciendo acciones que no sean íntegramente a distancia, con un poquito de presencia, que no sean íntegramente presenciales, con un poquito de distancia, hasta llegar a la combinación perfecta, a la mezcla perfecta, al blend perfecto, a la hibridación perfecta con el espacio. Pero es que también muchas veces nos hemos quedado con eso. Pero por otra parte tendríamos el tiempo, esa otra variable importante. Pues en la variable tiempo vamos a imaginar el mismo continuo. En una parte, en un extremo tendremos la sincronía absoluta. Todo esto es a las 9 de la mañana, el profesor, la pantalla, el niño siguiéndolo de manera síncrona, en directo, sincronía 100%. Y en el otro extremo, asincronía 100%. Oye, ¿y por qué no hacemos asincronía, pero con un poquito? A veces hacemos un chat, o a veces hacemos algo en línea, sincronía, poquito. ¿Por qué sincronía siempre? ¿Por qué no? No, nosotros sincronía, todo sincrónico, a las 9, a las 10, a las 11, ahí. Oye, ¿por qué no hacemos algunos foros, algunas acciones asíncronas, algunas actividades? ¿Por qué no vamos? Podemos ir mezclando hasta encontrar una combinación, un blended, una mistura entre lo síncrono y lo asíncrono. Bueno, espacio y tiempo. Pues fíjense ustedes, si esos dos continuos, presencia, distancia, sincronía, asincronía, los ponemos así. Presencia, distancia en horizontal, sincronía, asincronía en vertical. Y le salen a ustedes 4 casillas, 4 cuadrantes. ¿Saben ustedes todo lo que pueden jugar con eso? Introduciendo acciones docentes íntegramente a distancia, íntegramente síncronas,
un poquito menos a distancia, pero síncronas, un poquito más presenciales, pero combinen ustedes los 4 cuadrantes, el 1, el 2, el 3 y el 4, presencia, distancia, sincronía, asincronía, y entonces digan ustedes, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Una lección magistral? ¿Cómo hago la lección magistral? Pues nada, pues delante de los estudiantes en el aula y ya. Oiga, pues a lo mejor también se puede hacer de manera síncrona, que me sigan como ustedes me están siguiendo ahora. No, pues lo que puedo hacer es grabar un vídeo y que lo vean después, y ahora este tiempo lo aprovecho para debates, para preguntas, para... Oye, las preguntas y las respuestas, ¿cómo las hago? ¿En directo en el aula presencial? ¿En directo en línea? ¿O no? A través de unos foros, a través de forma asíncrona, a distancia. Oye, y los trabajos, y las lecturas, y las simulaciones, y una tormenta de ideas, por ejemplo, la generación de ejemplos, la síntesis, los resúmenes, los esquemas, y todo lo que está en torno a la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, los test, los cuestionarios, las encuestas, y las búsquedas, y los procesamientos, y los juegos, la gamificación, las prácticas, los ejercicios, las demostraciones, las presentaciones, las mesas redondas, las críticas de arte, la resolución de problemas, un experto externo que lo traemos a nuestra aula. Oiga, si es que es australiano, ¿cómo lo trae? Pero es potentísimo. Oiga, pues a lo mejor le podemos pedir que nos dé una conferencia en línea. Oiga, si es que a lo mejor ni es necesario, porque esa conferencia la tiene grabada y la encontramos en YouTube. Vean ustedes las inmensas posibilidades que tienen para jugar con las variables espacio y tiempo, para ir acomodando la cantidad de acciones educativas que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes. Esto naturalmente no hago mención, pero evidentemente ustedes entienden que hay mucha diferencia según el tipo y el nivel educativo en el que nos encontremos. No es lo mismo trabajar con niños, trabajar con adolescentes, con jóvenes, con adultos, no es igual, porque naturalmente sus concepciones, su psicología es muy diferente en unos casos y en otros. Aquí podrían ustedes, como digo, jugar a introducir en esos cuadrantes que imaginariamente yo les he planteado, pues un montón de actividades de todas las que hacen ustedes y de muchas más, que seguro que las están aprendiendo, si no las aprendieron ya, y que el confinamiento para aquellos que eran profesores exclusivamente presenciales les ha venido a dar unas oportunidades y unas posibilidades inmensas que antes quizás no se le habían ocurrido y que ahora tienen desde luego a su disposición. Claro, para el diseño de todos estos modelos, porque todo esto hay que diseñarlo evidentemente, porque claro, los equipos, ustedes se reúnen en equipos y tienen que valorar, en estas actividades que yo hago, cuánto tiempo de presencia, cuánto de distancia, aquello del continuo, cuánta proporción de sincronía, cuánto de asincronía, en esta actividad concreta, en esta, que es una clase, que es una lección magistral, que es un debate, que es cuánta tecnología analógica, tecnología digital puntera, cómo manejamos las ratios, cuántos estudiantes maneja un profesor, según, esta pregunta también es la del millón, esto me lo han hecho miles de veces, oye, hay un tutor, ¿cuántos estudiantes? Oiga, en principio tendríamos que decir que cuántas horas de disposición tiene ese profesor o ese tutor para seguir a los alumnos, para hacer el seguimiento. No, él es 1 hora a la semana. Es que es muy distinto que sea 1 hora a la semana que sean 5 horas, o que sean 8 horas, que sean... Las ratios son importantes en este sentido. ¿Cuánta presencia activa de los docentes en la plataforma digital? Presencia activa allí, no, es que hay que estar allí siguiendo, y a las 12 de la noche a los alumnos que están... No, mire usted, yo tengo también mis horarios, y yo tengo... ¿Cuánta presencia activa siguiendo los foros, siguiendo los chats, haciendo... En fin, ¿qué metodología preferente se va a seguir? De todas las metodologías docentes que hay, que yo no me voy aquí, evidentemente, a hacerle un planteamiento porque sería una conferencia, ¿no? ¿Qué ritmo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? ¿Cuál va a ser realmente, en conjunto, el rol que nosotros como docentes, como profesores, como académicos, como maestros, vamos a llevar a cabo? ¿Y cuál es el rol que le estamos pidiendo que sigan nuestros estudiantes? Insisto, con una diferencia brutal. Si es que son niños, si es que son adolescentes, si es que son universitarios, evidentemente esto daría mucho para pensar. Bueno, prácticamente esas son las reflexiones que les quería trasladar. Yo creo, en definitiva, que más que combinar, más que hibridar, solo esas dos variables de espacio y tiempo, yo creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo por integrar pues toda esa relación de variables que les di hace un rato, porque queramos o no,
en este momento en el que estamos, después de haber vivido el confinamiento, insisto, que en este caso, confinamiento, desgraciada pandemia, pero que ha dado las oportunidades de nuevos aprendizajes, sobre todo en cantidad de docentes que han estado ávidos de aprender y de asumir y de asimilar y de experimentar con innovaciones, con nuevas propuestas que quizás en otros contextos se han mostrado como sólidas y como interesantes y que entonces yo las puedo adaptar a mi contexto concreto. Lo que es la realidad es que ustedes en América, yo en Europa, en España, estamos todos caminando hacia modelos de aprendizaje integrados e híbridos, que hay que combinar pues lo bueno de lo presencial. ¿Quién va a negar lo bueno de lo presencial? Y sobre todo, si estamos hablando de niños y adolescentes, no hay discusión en ningún ámbito, ¿no? Lo bueno de lo presencial. Pero ya, inténtenlo integrar con lo bueno de lo digital, que tiene mucho y bueno, y que está probada la calidad de esas propuestas cuando están bien diseñadas. Tratemos de combinar adecuadamente lo bueno de lo síncrono, de lo asíncrono, lo bueno de las TIC que nos pueden aportar, lo bueno de los grandes grupos, de los pequeños grupos, del trabajo individual, lo bueno de unos determinados contenidos de una forma o de otra. Tratemos de integrar y de manejar y no nos quedemos solo con aquello del espacio y del tiempo. Yo creo que debemos apostar por el dinamismo, que serían hibridaciones múltiples, integración de variables, pues según las posibilidades tecnológicas que tengamos, las posibilidades de docentes que tengamos, etc. El aprendizaje híbrido integrado no es solo, mis queridos amigos, si ya termino, espacio, tiempo y tecnología. Es mucho más. Y no olvidemos que en cualquier caso estamos siempre hablando de educación. Muchas gracias. Gracias. Maestro, como siempre, marcando el rumbo, dándonos una visión de un futuro que ya comenzó, definitivamente, invitándonos a que seamos peregrinos incansables de la educación por el bien común. Mil gracias por su generosa participación, por su disposición. Para nosotros es un honor haber compartido sin fronteras esta comunicación, este diálogo entre colegas, entre nuestro mentor, que así lo consideramos, a usted. Muchas gracias. Y bueno, pues no quisiera despedirnos de esta conectividad, de esta transmisión digital, sin reconocer a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la institución que es la casa del doctorado en comunicación e innovación educativa, en donde algunas de nuestras colegas son estudiantes, estudiosas, sobresalientes, definitivamente, y que han impulsado de una manera positiva, con esa actitud a la que usted hizo referencia, el amor por la educación, el amor, la pasión por los libros. Bueno, pues es nuestra gratitud al licenciado doctor Maldonado, que es integrante de la Junta de Gobierno, maestro emérito de la Facultad de Derecho y definitivamente un innovador, cercano a la tecnología. Y bueno, pues también a nuestra audiencia que nos acompañó, comentarles que el libro digital estará disponible en forma gratuita en Amazon. En un par de días estará ya disponible para todos. Sin más, pues la comunicación y el diálogo no se interrumpe, no se corta, nos sentimos cercanos. Muchísimas gracias a las instituciones, al Instituto San Roberto, a Pan American School, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Tecnológico, a la Clínica de Dormir y Vivir, así es. Y maestro, pues de todos nosotros le enviamos un saludo, un abrazo y los mejores deseos de que siga usted gozando de salud y mucha felicidad. Saludos. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Saludos cordiales, amigos. Adiós. Hasta luego.